Marcos Gómez llegará a Guaraní cedido del Olimpia en una clara estrategia de vitamina por recuperar a un jugador sin la necesidad de hacerlo jugar en tu club. Esta estrategia es más que clara. Olimpia cede a Marcos Gómez a Guaraní a préstamo, no sé si con opción de compra, para luego que en caso de que agarre un buen nivel, se lo quede luego, vuelva a Olimpia, ya que ya explotó en Guaraní, vuelva a Olimpia y juegue con un buen nivel. Estrategia que se usa en casi todos los clubes. Entre otras noticias, se va Mansur. Al parecer, Agustín Mansur ya fue apartado del plantel y recibió varias ofertas. No se sabe exactamente de dónde, pero los medios de Guaraní, la gente de Guaraní, la prensa y tal, habla de que Agustín Mansur se va a ir. Con lo cual, Dar y la dirigencia ya pusieron la guita y trajeron a Patricio Tanda, un mediocampista para tapar ese hueco. Yo sinceramente, viendo que se va tu capitán, o se va mi capitán porque es el capitán del equipo, del club, de todos los socios y de todos los hinchas, esperaría que por lo menos traigan un jugador de jerarquía. Pero no, al parecer traen un nuevo proyecto para cubrir esa parte. No está nada confirmado todavía más allá de lo que es la contratación de Patricio Tanda, que ya fue presentado. Tampoco está lo de Gómez, tampoco está lo de Mansur. Así que veremos cómo va esa cuestión.